Buenas tardes, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos a nuestras clases del libro de Hebreos. Hoy vamos a empezar en el capítulo 2 de los versículos del 1 al 9. El título de esta enseñanza es Una salvación tan grande. Les invito a abrir la palabra de Dios. La palabra de Dios dice así: Por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Pues si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si la descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación que en el principio fue declarada por el Señor, nos fue confirmada por medio del que nos oyeron, dando Dios testimonio juntamente con ellos con señales maravillosas, diversos hechos, poderosos dones repartidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Porque no fue a los ángeles a quienes Dios sometió el mundo venidero del cual hablamos, pues alguien dio testimonio en un lugar diciendo: ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que tengas cuidado de él? ¿Qué has hecho por poco tiempo menor que los ángeles? Le coronaste de gloria y de honra, todas las cosas sostiene debajo de sus pies. Al someter a él todas las cosas, no dejó nada que no esté sometido a él. Pero ahora, si no vemos todavía todas las cosas sometidas a él, sin embargo, vemos al Señor Jesús, quien por poco tiempo fue hecho menor que los ángeles, coronado de gloria y de honra para el padecimiento de la muerte, para la gracia de Dios, gustante la muerte de todos. Por favor, en Hebreos capítulo 2, de los versos del 1 al 9, la idea principal es: si Dios exigió retribución a los que rompieron el antiguo pacto, ¿cuánto más debemos prestar atención al mensaje del nuevo pacto que nos entregó el último Adán, Jesucristo? En el mundo actual estamos prácticamente ahogados en un océano de comunicación, medios y publicidad. En todo momento alguien en algún lugar está intentando llamar nuestra atención y transmitirnos un mensaje. Los anuncios, las vallas publicitarias, los mensajes de Twitter, los anuncios de campañas políticas, los predicadores de la televisión, el entretenimiento, las conversaciones y mil cosas más inundan nuestros ojos y oídos. La clave para navegar por estas aguas traicioneras es descifrar qué mensajes merecen nuestra atención. En esta sección de nuestro estudio de Hebreos nos indica a prestar la máxima atención al más digno de los mensajes. En resumen, Dios ha hablado mediante su Hijo, el mensaje más importante que todos debemos escuchar es el que viene a través del Padre, a través del Hijo, en la encarnación del Señor Jesucristo. Que Dios se haya revelado y haya dicho un cambio para que nos salvemos a través de la fe en la persona y en la obra de su Hijo. Es la noticia más impactante que jamás escucharemos. Dios no nos ha hablado de Jesucristo para que puede hacer la mejor noticia que esta. Por favor, revise sus Biblias del capítulo 2, de los versos del 1 al 3. Hay que poner atención en las señales y en las advertencias de la deriva espiritual. El potencial de la deriva espiritual.
Palabras como por tanto y por esta razón nos ayudan a llegar a las conclusiones correctas al leer las Escrituras. Hebreos 1 establece la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Es imprescindible despliegue de toda la teología bíblica del Antiguo Testamento. Pero ¿cuál es el objeto de este despliegue? Que debemos extraer el argumento del autor. Las palabras para ello nos dirigen a la aplicación adecuada, dada la superioridad de Cristo sobre los ángeles y su deidad como Hijo divino de Dios. Jesús exige y merece ser escuchado. En el Antiguo Testamento los mensajes de los ángeles, Hebreos 2:2, llega con la autoridad y poder de sus destinatarios. A menudo se morían de miedo. Cuando más debemos prestar nuestros oídos a las palabras de Dios, ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Hebreos capítulo 1, verso 2. Debemos prestar atención, debemos escuchar al Dios que habla en una mala cosa, es una mala situación, no escucharlo y peor aún, ignorarlo. No escuchar al Hijo para envanecernos teológicamente. La doctrina no es para aporrear a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, ni para impresionar a nuestros vecinos. Nos dedicamos a la Biblia con la máxima seriedad para estar en comunión con Dios mismo y así no desviarnos. El uso de la frase andar a la deriva, que significa navegar a la deriva, estar perdidos sin rumbo, transmite las imágenes náuticas en el océano, que se rompe la dirección o se toma la dirección equivocada. No son los únicos que no llegan al destino deseado. También lo son los que no reman en absoluto. En la vida cristiana solo hay dos opciones. Podemos navegar hacia adelante en la fidelidad o podemos ir a la deriva por nuestra falta de fe. En la vida cristiana no existe la posibilidad de quedarse quieto. La deriva espiritual suele ser imprescindible cuando comienza, pero al igual que los barcos en el mar, nuestras almas pueden desviarse casi por completo con un rumbo en momentos. No es necesario desviarse con mucho del rumbo para acabar muy lejos de donde pertenecía inicialmente. El escritor de Hebreos indica que solo hay una manera de luchar contra el peligro de la deriva espiritual. Debemos prestar atención y obedecer la palabra de Dios. La ortodoxia y la obediencia son los remos que debemos utilizar para luchar contra la corriente de la deriva espiritual. La teología y la práctica nos mantienen navegando hacia adelante en la fidelidad. La lucha de la santificación es una lucha contra las mareas del mundo, la carne y el diablo. O escuchamos al Hijo y caminamos en su palabra, o nos alejamos del pensamiento bíblico y nos dejamos llevar por una confusión cultural de nuestros días. Lamentablemente somos testigos de la deriva teológica y espiritual con demasiada frecuencia. En la historia de muchas denominaciones, iglesias, familias e individuos, incluso en el comienzo más superficial de la historia de la iglesia, muestra que la herejía y el liberalismo teológico nos hacen zozobrar en las denominaciones e iglesias con una ola revolucionaria. Por el contrario, las iglesias y los individuos terminan en el lado equivocado de la ecuación doctrinal al desviarse un poco a la vez. Las iglesias que antes eran ortodoxas en su teología minimizan y relajan lentamente sus convicciones teológicas hasta que no están dispuestas a tratar los límites y hablar con claridad sobre las cuestiones esenciales para el cristiano ortodoxo y el evangelio que hoy día recibimos. Entonces, ¿cómo podemos evitar el peligro de la deriva espiritual?
La respuesta está en el principio, Hebreos capítulo 2, versículo 1. Debemos prestar más atención a lo que hemos oído, la importancia de oír la palabra de Dios. Impregna a la Escritura. Pablo nos recuerda que así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje se oye en las palabras de Cristo. Romanos 10, versículo 17. Por supuesto, cuando en la Escritura habla de oír, significa algo más que recibir auditivamente la palabra de Dios. Por ejemplo, respecto a los que no le creyeron, Jesús dijo, porque viendo no ven, oyendo no oyen ni entienden. Mateo 13, versículo 13. Oír la palabra de Dios correctamente es oír espiritualmente, uno que implica creer, obedecer y someterse a lo que se oye. Escuchar correctamente es más una cuestión del corazón que una función del oído. Debemos oír con el corazón. La fidelidad cristiana no tiene una fórmula secreta. Dios nos ha santificado a través de su palabra. Juan 17, 17. Evitemos el peligro de la deriva espiritual leyendo, escuchando, meditando y obedeciendo las Escrituras. Como dijo B.B. Barfield, cuando la Escritura habla, Dios habla. Evitemos la deriva espiritual echando el ancla en nuestras almas en aguas profundas de la palabra de Dios. El peligro de la deriva espiritual. En el versículo 2 explica con más detalle este punto. Fíjese en la palabra que tiene la conexión ¿por qué?, que proporciona el fundamento del argumento del autor. En los versículos 2 y 3 confunden a muchos lectores porque en el pasaje se compone de una frase bastante larga y un poco complicada. Por lo tanto, examinemos cada frase que separa para poder entender el sentido de todo el versículo. ¿Qué es la palabra? El mensaje hablado por medio de los ángeles. Un rápido estudio del Antiguo Testamento revela que los ángeles entregaron muchos mensajes en el nombre de Yahweh y que cada uno de estos mensajes eran legalmente vinculantes y fiables. El Nuevo Testamento también registra varios mensajes de ángeles en los evangelios, como el anuncio del nacimiento de Cristo en Lucas capítulo 2 versículos 10 y 11, en el anuncio a Cornelio en Hechos 10 versículos del 1 al 8. No obstante, como ahora aclara en la siguiente frase, el mensaje mencionado en Hebreos 2:2 probablemente se refiere al pacto mosaico de la Biblia que indica que fue entregado por medio de los ángeles. Hechos 3:53, Deuteronomio 33:2, Gálatas 3:19. La siguiente frase es el contenido de un resumen del antiguo pacto, tal como fue entregado a través de los ángeles. Todo pecado merece justamente un castigo. Esa era la lógica de la Torá. Deuteronomio 30, versículo 19. El resumen de este principio. Hoy pongo a los cielos y la tierra por testigos contra ustedes, de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tú y tu descendencia vivan. El mensaje es simple. Si obedeces, vives. Si desobedeces, mueres. Bajo el antiguo pacto, cada transgresión de la ley exigía una pena justa. El punto del argumento del autor es ahora un poco más obvio cuando escribe. Cuando escapamos nosotros si descuidamos la salvación tan grande? Ha pasado lo menor, ángeles, antiguo pacto, o lo mayor, el Señor Jesús, nuevo pacto. Si el antiguo pacto
provenía de Dios y fue entregado por medio de los ángeles, exigía una retribución por el pecado. ¿Cuánto más juzgará Dios a los que han despreciado el Evangelio que ahora nos entrega su propio Hijo? Este juicio se describe explícitamente en Apocalipsis 19, cuando Cristo vuelve para pisar el lagar de furor de Dios, el Todopoderoso. Apocalipsis 19:15. El peligro de la deriva espiritual no es solo que nos perdamos en una vida espiritualmente floreciente. El verdadero peligro es la deriva espiritual en la que se abandonen del propio Evangelio y nos encontremos bajo el juicio de Dios. El Evangelio es una buena noticia. Sin embargo, las buenas noticias no son buenas cuando se aceptan en lugar de las malas noticias. La mala noticia es que realmente merecemos el infierno por nuestras transgresiones y los justos requisitos de Dios. La noticia realmente mala es que seamos aún más responsables ante Dios si rechazamos a Cristo. La seriedad del Evangelio no puede ser exagerada. El Evangelio es una buena noticia para aquellos que se arrepienten de su pecado y confían en Cristo. Es la noticia terrible para los que no creen. Por favor, revise su Biblia conmigo. En los versículos 3 y 4, oír a los testigos de Dios. En Hebreos 2, versos 3-4 nos muestra además cómo la superioridad de Cristo sobre los ángeles se relaciona con el peligro de la deriva espiritual. Una vez más, en contraste es claro. La falta de atención al mensaje fiable traído por los ángeles trae consigo la retribución y la muerte. Cuando más culpables son entonces los que rechazan la gran salvación, declara, por ejemplo, el Señor encarnado. Esta es una nueva etapa de la historia redentora, conlleva grandes peligros, pero también grandes responsabilidades. El autor indica que el mensaje del nuevo pacto inaugura por Cristo. Esta es la gran salvación. Es superior al mensaje entregado por los ángeles al menos en 4 aspectos. En primer lugar, fue hablado por el Señor. Una vez más, el autor apoya la declaración anterior que Dios ha hablado ahora por su Hijo. Hebreos 1:2. Estas palabras son esenciales para comprender la lógica de la teología de Hebreos. En segundo lugar, este mensaje se nos fue confirmado por los que oyeron, aunque no pertenecemos a un medio de ello. En el Nuevo Testamento enseña sistemáticamente a la profunda importancia de la teología del testimonio de los apóstoles sobre la persona y obra de Jesucristo. Al fin y al cabo, Cristo apartó a los apóstoles y los encargó que fueran el fundamento de la iglesia. Efesios 2:20. No creemos en mitos, en leyendas sobre Jesús. El mensaje del Evangelio ha llegado hasta nosotros gracias al testimonio increíble de los apóstoles. Tercero, Dios mismo testificó la verdad del Evangelio con señales y prodigios y varios milagros. Muchos cristianos, aunque afirmaron con razón la historia de las obras y los milagros de Dios, malinterpretan su propósito. El autor de Hebreos nos recuerda que los milagros no existen por sí mismos. En última instancia, no apuntan a sí mismo. En cambio, los milagros atestiguan y validan las principales obras de Dios en la historia redentora. En el Nuevo Testamento, los milagros atestiguan y conforman la verdad sobre la identidad de la obra de Cristo. Por último, los dones del Espíritu Santo atestiguan la veracidad del Evangelio y la superioridad sobre el mensaje entregado por los ángeles. Una vez más, el autor de Hebreos nos ayuda a despojarnos de nuestros conceptos erróneos sobre la razón
de ser de los dones espirituales. De los dones espirituales no son un fin en sí mismos para ser utilizados para nuestro disfrute personal en privado. Los dones espirituales edifican a la iglesia. Primera de Corintios 14, versículos del 3 al 5, Efesios 4, del 11 y 12. Dan testimonio que Jesucristo es el Señor, como explica Pablo en Efesios 4, 8. Cristo ha subido a lo alto ahora, y toda la autoridad del cielo derrama dones sobre la iglesia. Los dones dentro de la iglesia, por lo tanto, dan testimonio de Jesucristo como el Señor resucitado y la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo. Por favor, presten atención. Sigan conmigo en los versículos del 5 al 9. Honran la coronación del último Adán. Al leer como teólogos bíblicos, el autor de Hebreos continúa sus argumentos sobre la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Esta vez, sin embargo, exige a sus lectores que hagan un poco de teología bíblica, es decir, el autor de Hebreos quiere que leamos las Escrituras según su propio argumento interno y que veamos a Cristo, que es el cumplimiento y el clímax de toda esta historia. En Hebreos 2, versículo 5, comunica que Dios nunca prometió a los ángeles el dominio sobre el orden creado. La narración del Génesis comunica que la tierra fue sometida a Adán y a Eva, a la humanidad. Entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dominarán los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y toda la tierra y las criaturas que se arrastran en ellas. Génesis 1:26. Los versículos siguientes en Hebreos 6 al 8 nos muestran cómo la propia Biblia desarrolla teológicamente el mandato y el dominio otorgado a Adán. El autor cita en el Salmo 8 de los versículos del 4 al 6, en el que David ofrece su propio comentario teológico sobre el Génesis, capítulos 1 y 2. David se maravilla de que, aunque el hombre es menos que los ángeles, Salmos 8:5, menor que Dios, también es hecho para señorar sobre el mundo, Salmo 8:6, un dominio que ahora ejerce a través del rey David. El autor de Hebreos interpreta este texto como algo que es la última instancia y apunta al portador ideal de la imagen del rey davídico, Jesucristo. La teología de estos versículos refleja la teología de Pablo. Cristo es el último Adán, Primera de Corintios 15, versículos del 45 al 47. El primer hombre de la nueva creación, Primera de Corintios 15, 20, mientras que el primer Adán fracasó en el cumplimiento de los deberes y los deberes del portador de la imagen, el último Adán lo consiguió. Descargar en él ya, esperar y todavía no. Al mismo tiempo, el autor de Hebreos reconoce una tensión entre la realidad de Cristo ascendido y reintenta la presencia continua del pecado en el mundo. Para el último Adán no hay quien no esté sometido a él. Sin embargo, todavía no vemos todo que se ha sometido a él. Versículo 8. Muchos teólogos se refieren a esta tensión como en el aspecto del ya, todavía no, del reino de Dios. El reino de Dios es el reino de Cristo que ha sido inaugurado en cierto sentido. Todavía estamos esperando la consumación del reino. No obstante, este caso percibido en el mundo que nos rodea no debe hacerse dudar en la veracidad del mensaje evangélico ni en la obra del último Adán. Puede que no veamos todas las cosas sometidas a Él, pero si vemos a Jesús para el cumplimiento todos los aspectos del Antiguo Testamento y ha asegurado el trono real de su gloria. La
progresión de los acontecimientos en el versículo 9 es profundamente importante. Por poco tiempo, durante la encarnación, Jesús pareció ser inferior a los ángeles. El eterno Hijo de Dios se convierte en un hombre llamado Jesús. Esta es la primera referencia del nombre de Jesús en Hebreos, hasta en el punto en que el autor se refiere a él como hijo, ahora específicamente en el contexto de la humillación y la encarnación del Hijo. El autor elige recordar a su audiencia que el Hijo eterno se hizo hombre, Jesucristo. Depender de aquel que probó la muerte, más aún, este último Adán ha sido ahora coronado en gloria y honor. No ha sido coronado simplemente por ser Dios hombre y por lo tanto merecedor de todas las prerrogativas divinas. En cambio, el autor menciona que ha sido coronado con gloria y honor porque el cumplimiento de su tarea mesiánica, su sufrimiento y muerte, el resultado del sufrimiento es redentor. Cristo ha probado a la muerte por todos. El primer Adán sumió la humanidad en el pecado y en la muerte. El último Adán fue sumido en la muerte por el bien de la humanidad. La obra del último Adán deshace la obra del primer Adán, como aquel que cumple la tarea originalmente encomendada a Jesús. Jesús representa al hombre ideal que lleva la imagen de Dios correctamente y ejerce un dominio sobre el cosmos. Ha llegado al lugar del dominio del que se habla en el Salmo 8, la superioridad de todas las cosas, incluidas los ángeles. Como veremos en los versículos siguientes, explican con más detalle la obra de Cristo en nuestra redención. Una vez más, nos encontramos en el libro de los Hebreos. De hecho, los contornos de todo el canon. Debemos dar forma a nuestra teología. Debemos articular y celebrar la obra de Cristo a nuestro favor, porque debemos haber entendido su obra en el contexto de su identidad, como nos recuerda Hebreos 2:9. La persona y la obra de Cristo están íntimamente entrelazados. Él es el Hijo eterno que llega a ser gloria a través del sufrimiento. Como Dios hombre glorioso, es superior a todas las cosas, incluidas a los ángeles. Gracias, queridos hermanos, por su tiempo. Si el Señor lo permite, estaremos en una nueva enseñanza. Bendiciones.